Vamos a orar. Señor, muchas gracias que tú nos concedes esta maravillosa oportunidad de congregarnos. Gracias que nos da la oportunidad de cantar a tu nombre y deleitarnos por medio de los cánticos. Y muchas gracias porque tú has dejado tu voluntad expresa a través de la Biblia. Señor, por favor, háblanos. Señor, edifícanos por medio de tu palabra. Prepara nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y concédenos ser pronto en poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, abra su Biblia. Vamos el día de hoy a concluir el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y una vez más tengo que afirmar que este libro es fascinante y a la vez es un libro muy alentador. Nos ayuda a entender cómo el Evangelio se expandió en el primer siglo y nos sirve como ejemplo a los creyentes hoy en día. En la primera mitad del capítulo vimos cómo Dios en su soberanía obró de manera tal que Pablo fuera recibido por aquella judía llamado Aquila y Priscila al llegar a Corinto. Vamos a ver hoy de qué trata. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el final. Hechos 18, desde el versículo 18, dice: Y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga, discutía con ellos. Cuando les rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que es Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, que solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué pasaje más lindo. Y como dije en la última vez, como es una narración y lo hace en pocos versículos, uno lo ve como algo que pasó así simple, pero en realidad en esos versículos hay resumido probablemente meses o años. Como dije, vimos que el Señor obró en la primera parte de este capítulo de tal manera que Pablo cuando llega a Corinto,
es recibido por una pareja judía y al pasar muy juntos, Aquila y Priscila fueron instruidos por el apóstol Pablo y llegaron a ser grandes colaboradores de él en la misión de proclamar el Evangelio. Pero también vimos que Pablo sintió temor y Dios le animó a la labor afirmándole que él no estaba solo, sino que Dios estaba con él, que no tuviera temor porque no le iban a hacer daño. En el pasaje de hoy podemos notar que Pablo y sus Aquila y Priscila salen de Corinto después de pasar 1 año y medio en aquel lugar y después de haber establecido una iglesia, y al salir de esa ciudad pasan por Éfeso, donde Pablo deja a esta pareja y él continúa hacia Jerusalén, así por terminado su segundo viaje misionero. También podemos ver que después de estar un tiempo en Jerusalén, Pablo inicia su tercer viaje misionero, el cual es retomado a partir del siguiente capítulo. Sin embargo, aquí es que el autor de Hechos, que se dice que es Lucas, interrumpe abruptamente el relato del viaje de Pablo y ahora se enfoca en un personaje que hasta este momento era desconocido. Introduce a alguien que no había sido mencionado en los capítulos anteriores. Y aquí una vez más podemos ver la conexión, cómo la soberanía de Dios obra. Note que el pasaje dice que Pablo deja a Aquila en Éfeso y no se nos da ninguna razón para esto. Sin embargo, vamos a ver cómo Dios usa a estas personas para ayudar precisamente a este personaje que ahora entra en acción. Pero antes de enfocarnos en él, me gustaría ver algunos detalles más de Pablo y cómo termina su segundo viaje. Ahora, ¿cómo vamos a ver este sermón? Primero, nosotros vamos a ver 4 puntos principales. En primer lugar, estaremos viendo que nuestra evangelística y misionera es a tiempo completo. No es algo que hacemos a veces, sino que es a tiempo completo. En segundo lugar, estaremos viendo que Dios levanta y equipa hombres para llevar a cabo la labor de proclamar el Evangelio. En tercer lugar, veremos que el Evangelio es el mensaje preciso que debemos proclamar por medio de las Escrituras. Y finalmente veremos algunas aplicaciones prácticas. Vayamos entonces a nuestro primer punto. Nuestra labor evangelística misionera es a tiempo completo. Versículos 18 al 23. Desde el capítulo 15 inicia el segundo viaje misionero de Pablo. Y hemos venido estudiando los acontecimientos relacionados a específico. En ese momento vimos que después de estar en Antioquía y habiendo fundado allí una iglesia, Pablo le pide a Bernabé que salgan de nuevo a visitar las iglesias que habían fundado. Vimos que a Bernabé le pareció muy buena idea, pero un desacuerdo tan grande que causa una separación entre estos hombres de Dios, pero Dios convierte este desacuerdo en algo positivo y ahora en lugar de tener un solo equipo misionero, hay 2. Vimos que Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos y con Silas a Asia Menor. Luego vimos que providencialmente Dios
redirige a Pablo y Silas a Grecia, llevando de esta manera el evangelio hasta Europa. Vimos que en Filipos este equipo misionero fue golpeado, encarcelado, maltratado, pero que ellos se regocijaron por sufrir por el nombre de Cristo. Ellos cantaron en la cárcel y dice el pasaje que de repente Dios causa un gran terremoto, se abren las puertas de la celda, libra a aquellos hombres. El carcelero y su familia creen en Cristo, pero los oficiales gubernamentales le dicen, váyanse, no los queremos acá. Y es ahí cuando viajan hasta Atenas. Allí Pablo les anuncia a Cristo, a aquella audiencia tan particular, que el único y verdadero Dios a quien ellos necesitaban conocer y adorar era Cristo, no ídolos hechos por hombres. Y el mensaje fue recibido por algunos, pero otros rehusaron creer y Pablo tiene que salir nuevamente. Y entonces allí, en este viaje, Pablo sigue y planta iglesias, muchos creyeron, otros rehusaron, pero él continuó. Durante este segundo viaje, Pablo hizo muchos discípulos. Por ejemplo, un joven llamado Timoteo, una mujer de negocios llamada Lidia, una pareja llamados Aquila y Priscila, fueron parte de los frutos de este viaje de Pablo. Y vimos también cuánta oposición tuvo Pablo en Corinto y se queda allí por año y medio. Hermano, esto es intenso. Pablo duró en este viaje alrededor de 3 años y fueron 3 años de mucho sufrimiento. Luego de 3 años tan intensos, cualquiera hubiese dicho, necesito unas merecidas vacaciones. O de hecho, si fuera en un tiempo moderno como este, cualquiera diría, necesito un año sabático. Necesito descansar. Pero no Pablo. Su pasión por Cristo era mayor que cualquier dificultad, aflicción o circunstancia que se le pudiera presentar. Al salir de allá, Pablo pudo haber ido directo a Jerusalén, pero ahora él había asumido su llamado con gran pasión y compromiso. Note que cuando llega a Éfeso, se va de resort o a dar un paseo por la playa, él se va a la sinagoga y allí empieza a discutir con los judíos. Cualquiera pudiera pensar y preguntarle, Pablo, ¿y es que tú no te cansas de discutir? ¿Tú no te tomas un respiro? Y no era que Pablo iba a pelearles mal a los judíos, es que él sentía tanta carga por ellos que había algo que no lo dejaba tranquilo. Él quería anunciarle a sus compatriotas el evangelio. Él quería decirle la verdad. Pablo no se avergonzaba de predicar, porque tal como le escribió a los romanos, el evangelio es poder de Dios para salvar. Y él quería que esos hermanos judíos se salvaran. En su carta a Timoteo, él le dice, predica a tiempo y tiempo. Pablo no limitaba su predicación a un momento específico. Al igual que tú y yo no podemos limitarnos a predicar solo el domingo. La proclamación del evangelio no se limita al templo o a un lugar específico, o no se limita a un día específico de la semana. Nosotros estamos llamados a proclamar la verdad de Cristo a tiempo completo, en cada momento. Y vamos a ver más adelante
contenido de ese mensaje que debemos proclamar. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es, muchas veces perdemos la urgencia del llamado que tenemos de predicar a Cristo. A veces sentimos que somos cristianos el domingo cuando estamos en la iglesia, pero fuera de ahí no nos comportamos como tales. Nos olvidamos de que hay muchas personas necesitando escuchar un mensaje de esperanza, de que hay muchas personas que necesitan saber que hay esperanza y que esa esperanza está en Cristo. Y no me malinterprete cuando digo que debemos hacer esto a tiempo completo. No estoy diciendo que tenemos que pararnos en una esquina con un megáfono las 24 horas del día. Lo que estoy diciendo es que debemos aprovechar cada oportunidad que se presenta para anunciar el Evangelio. Y esto es el ejemplo que vemos con Pablo. Él llega a Atenas, va recorriendo, lee aquello y de ahí empieza su oportunidad para predicar. Y probablemente has tenido mucha oportunidad, yo he tenido mucha oportunidad de predicar y a veces la dejamos pasar por timidez, por vergüenza, porque no queremos hacer o sentir mal a nadie. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a aprovechar cada oportunidad para que al que no tiene a Cristo hay esperanza, hay salvación. Por esa razón Pablo aprovechó esta oportunidad para ir a decirle a sus hermanos, esta es la verdad. Y no solo a los no creyentes, aún a los creyentes tenemos que recordarle, Cristo hay esperanza. Como embajadores de Cristo estamos llamados a representar el reino celestial cada día y cada momento. Como otras veces hemos puesto el ejemplo, yo no me imagino a un embajador de un país particular que esté acá y que usted lo vea, no, hoy yo no estoy representando a mi país, hoy yo puedo hacer lo que quiera. No es así. Lo que haga lo va a afectar como embajador, porque él está ahí representando a todo un país. Al igual tú y yo somos representantes de Cristo y del Rey. En los capítulos más adelante veremos que Pablo no se detuvo allí. Luego de regresar a Jerusalén y de dar un reporte de su segundo viaje, ¿sabe qué? A Pablo le quedó ánimo para embarcarse en un tercer viaje todavía. Ya él pudo haber dicho, ya está hecha, hasta aquí llegué. Pero no, le quedó ánimo para un tercer viaje. Y eso lo vamos a ver en otros capítulos, puesto que como mencioné anteriormente, el autor hace aquí un giro y ahora introduce un nuevo personaje. El foco de su narración en la última del capítulo 18 es un predicador llamado Apolos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios levanta hombres, y cuando decimos hombres, también mujeres, levanta hermanos, hermanas, para llevar a cabo la labor de proclamar el Evangelio. Por favor, leamos nuevamente los versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. La noche del viernes, en la vigilia, compartía una
reflexión en la que la afirmación central era: Dios no nos necesita. Dios es todopoderoso. Dios no necesita que vengamos hasta aquí para Él ser más Dios o para sentirse más poderoso. Dios no nos necesita para llevar a cabo su obra. Él es soberano. Pero a la vez afirmamos: Dios se complace en usarnos. Mire la diferencia. Él no nos necesita, pero a pesar de que no nos necesita, se complace en usarnos a pesar de nuestra debilidad. No que la manera en que se expandiría el Evangelio es por medio de la predicación de su palabra. Él determinó que sus seguidores vivan en comunidad, eso a lo que llamamos iglesia. Pero además de eso vemos que Él levanta y mujeres fieles que proclamen el mensaje del Evangelio. La narración dice que Pablo dejó allí a Aquila y Priscila. Mientras él sigue a Jerusalén, ahora entra en escena este hombre desconocido y la información que nos da de él, su procedencia, es que era un hombre elocuente. Es decir, que era un hombre que tenía la capacidad de expresarse en público de manera fluida, elegante y persuasiva. Pero no solo esto, también nos dice que este era poderoso en las Escrituras, o como dice la Reina Valera, conocía bien las Escrituras, y que además había sido instruido en el camino del Señor. Ahora, si usted fuera el destinatario de este libro, ¿no se preguntaría usted, salta el autor, el narrador, estas cualidades? ¿Por qué no se enfocó en otras cosas? No dice si la edad, no dice si era casado, si tenía hijos, no dice cómo llegó hasta allí. Natural de Alejandría, y entonces nos da estas cualidades. ¿Hay razón para estos detalles? Yo creo que sí, y la razón la encontramos en la primera parte del versículo 26. Apolos no estaba allí por accidente ni de vacaciones. Dice que él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y para una persona hablar con denuedo necesita elocuencia y necesita manejar el tema del cual va a hablar. Pero ¿sabes qué? En la sinagoga él iba a encontrar todo tipo de personas. No podía ser cualquiera que se pare ahí a hablar lo que le dé. Él iba a encontrar personas especialmente que le gustaba discutir asuntos religiosos, por lo que necesitaba ser persuasivo, necesitaba poder convencer, necesitaba poder hablar con soltura. Él tuvo el valor de pararse en aquella sinagoga, de hablar con toda elocuencia, con claridad. Y él no estaba hablando, como decimos por ahí, pluma de burro. Dice aquí que él y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. ¿Sabía o no lo que estaba haciendo? ¿Lo hacía bien? Sí, lo hacía bien. Pero otro detalle al que necesitamos prestar atención. El narrador agrega, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Y por qué agrega este detalle? Por favor, siga el hilo de esta narración. Llega un hombre conocedor de la palabra. Además de eso dice que es fervoroso, es valiente.
se para en la sinagoga y empieza a hablar sin temor, pero había un detallito. El hombre comunicaba con precisión lo que sabía. El detalle es que lo que sabía hasta ese momento no era suficiente. Y esto nos lleva a un siguiente planteamiento. Y es esto, mi hermano, no es suficiente con ser talentoso. Es necesario manejar con precisión la palabra de Dios. Él era talentoso, era elocuente, hablaba con soltura, conocía bien hasta un punto, pero no era suficiente. Y es importante que estemos conscientes de esto. En las iglesias se dan distintas situaciones. Por ejemplo, puede ser que alguien en una iglesia sea muy talentoso, sus dones sean evidentes para todos. Sin embargo, que esa persona no sea lo suficientemente dedicada a estudiar la palabra o que no sea dedicada a la oración. O puede ser que haya un hermano o hermana que tenga más elocuencia incluso que el mismo pastor, pero que no esté dando evidencia de una vida piadosa. Puede ser. El punto aquí es que no es suficiente con tener talento. Para el Señor se necesita algo más, hay que conocerlo a Él y esto lo hacemos por medio de su palabra. Estudiar, meditar y escudriñar la Biblia no es una tarea exclusiva de los pastores. Como creyentes debemos dedicarnos a conocerla, para meditarla, para analizar lo que dice. No es suficiente el deseo de ser pastor. Tienes que entrenarte, tienes que estudiar. No es suficiente el deseo de ser parte del ministerio. No es suficiente saber cantar o saber un instrumento. Necesita prepararte, necesita conocer a Dios por medio de su palabra. No es suficiente con hablar bonito en público. Es necesario conocer el mensaje del Evangelio. La iglesia necesita que se levanten hombres y mujeres dispuestos, con talento, que sean elocuentes, que tengan habilidades, que puedan aportar, pero hombres y mujeres que por encima de todo tengan el deseo de conocer a Dios por medio de la palabra, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de proclamar el mensaje del Evangelio conforme a las Escrituras. Pero hay algo más que debemos notar en este pasaje, y es que Dios se requiere humildad. Es necesario ser humilde. La segunda parte del versículo 26 dice que cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Piense por un momento en esta frase. Es una frase corta, pero nos dice mucho. El narrador acaba de decir que Apolos era un hombre elocuente, que era poderoso en las Escrituras, es decir, conocía las Escrituras, para y habla con denuedo, pero dentro de la audiencia que lo estaba escuchando aparecen dos desconocidos, lo llaman y le dicen: hey, ven acá, wow, qué bien lo hiciste, pero mira, todavía te falta explicar esto y esto. Usted, si no hubiese habido humildad en Apolos, ¿cómo hubiese él reaccionado? Él acaba de dar un mensaje poderoso, acaba de hablar ahí con elocuencia. Cualquiera dice, se la comió Apolos, lo hizo excelente. Pero aparecen estos dos personajes
y le dicen, mira, tu mensaje no está completo, ven, vamos a completar. Y él recibe con humildad aquella enseñanza. Cuánto dolor de cabeza para un pastor toparse con alguien talentoso pero orgulloso. Cuando alguien piensa que ya sabe tanto que no necesita ser instruido, que no necesita ser discipulado, que no necesita aprender más. Cuando hay alguien que es tan talentoso que siente que no necesita escuchar a los demás. Pero lo que vemos aquí en Apolos es distinto. A pesar de su elocuencia y de su conocimiento previo, Apolos estuvo dispuesto a dejarse ayudar. Estuvo dispuesto a recibir el consejo de aquellos desconocidos. Estimados jóvenes, hermanos que desean participar en un ministerio, usted que quiere servir, tú que quieres ser parte de la obra de Dios, tiene que ser lo suficientemente humilde como para escuchar a otros. Tiene que tener hambre de aprender la palabra de Dios. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, en los primeros versículos, él le dice, lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Oiga bien, lo que has oído de mí. ¿Se da cuenta? Timoteo tuvo la humildad de escuchar a Pablo. Lo mismo que Aquilas y Priscila. ¿Por qué razón ahora están estas personas enseñando a otro? Porque primero fueron enseñados. Primero tuvieron la oportunidad y la humildad de sentarse a escuchar a otro. Pero a veces no queremos eso. Queremos tener la oportunidad, pero no queremos aprender. No queremos dedicar tiempo para ser enseñados. Y esto es importante. Pero vamos a observar algo más. Note que aunque Aquila y Priscila aparecen en la escena, de ellos no se dice lo mismo que de Apolos. En ningún momento el narrador resalta las cualidades de ellos. No dicen que ellos eran elocuentes, aunque puede que lo fueran. Pero no dice cualidad. Pero lo que sí dice es que ellos, al oír a Apolos, no lo criticaron, no se burlaron de él, no lo avergonzaron públicamente, más bien con ternura lo toman, lo llevan aparte, instruyen. ¿Y sabe lo que nos dice esto? La labor de muchos en la iglesia es equipar a otros. Puede ser, hermano, que tu labor sea simplemente con la experiencia que Dios te ha dado, con el conocimiento que Dios te ha dado, ayudar a otros, equipar a otros, a que puedan servir al Señor con mayor eficiencia. Así que aquí no solo Apolo requería humildad, también ellos requerían humildad. Míralo de esta manera. Pablo los deja a ellos dos en Éfeso, probablemente para que sigan la obra misionera en aquel lugar. Y de repente aparece este predicador, habla con una elocuencia que deja a todos impresionados. Puede que ellos pudieran, ¿quién se cree que es? ¿De dónde salió este? Ellos pudieron haber sentido que él fue a quitarle su labor. Pero en lugar de eso, en lugar de sentir celos
rivalidad u orgullo, como siervo de Dios que eran y con la madurez que ha habido, lo que hicieron fue ofrecer lo que ya Dios le había dado para ayudar a que el otro madurara, mejorara. Hermanos, nuestra iglesia necesita que se levanten muchos Apolos, pero también que se levanten Aquila y Priscila, hombres valientes y humildes que estén dispuestos a usar los dones que Dios le ha dado para edificar la iglesia, pero también que estén dispuestos a aprender, a estudiar y a escuchar a otros. Pero necesitamos también que los hermanos con mayor experiencia estén dispuestos a discipular a otros, a ayudar a otros. Que en lugar de sentir que los más jóvenes los están desplazando, puedan ver esto como una oportunidad de ayudar a los demás, de transmitir eso que ya han recibido. La iglesia es un cuerpo y todos somos parte importante de este cuerpo y todos servimos al mismo Dios, por lo tanto debemos ayudarnos mutuamente. En mi caso particular, yo agradezco que yo he tenido aquí Aquila y Priscila en esta iglesia, hermanos, que han sabido ayudarme, que me han exhortado y que me han ayudado a mejorar en muchas áreas de mi vida. Y yo le digo, no se cansen de ayudar a otros. Aún en las prédicas, usted no sabe cuánto me han ayudado. Hermano, al final de una prédica se acercan y me dicen, hermano, tú sí hablaste bajito, no te escuchamos. O hermanos que me han dicho, tú das demasiada información de algo, pero siento que no hay suficiente aplicación. Yo no lo veo como algo malo, esto para mí ha sido una bendición, porque con su amor y ternura me han ayudado a crecer y necesito más personas que estén dispuestos a ayudar a otros. Dios te ha dado ayuda. Tú necesitas crecer, sé humilde y recibe esa ayuda. Somos el cuerpo de Cristo. No nos cansemos de hacer. Por último, el último punto que vamos a tratar de este capítulo tiene que ver con el contenido del mensaje que estamos llamados a proclamar y el medio que debemos usar para hacerlo. Luego de estar en Éfeso, dice que Apolos decide dirigirse a Acaya, y ya en aquel lugar había una iglesia, por lo que Aquila y Priscila lo ayudaron, no solamente diciéndole en qué cosas mejorar. Ahora se presenta otra oportunidad y ellos trata de recomendación. Mira, este muchacho es bueno para la obra, es útil. Lo recomienda y le dice, recíbanlo. Él llega a aquel lugar y cuando llega allí dice que él refutaba vigorosamente en público a los judíos. Pero la quiero enfocar en este momento es la última parte del versículo 28. Él refutaba a los judíos. La pregunta es, ¿cómo lo hacía? Dice la última parte, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Dicho de otro modo, que Jesús era el Mesías. Y esto es sumamente importante. No es suficiente con ser elocuente y tener mucho talento. No es suficiente con saber mucha Biblia. Es esencial, claro, en el mensaje que debemos proclamar. Y quiero que notemos dos cosas de esta última afirmación. En primer lugar, el mensaje de Apolos, al igual que el de Pablo o el Sila, era poderoso no por su elocuencia,
no por sus talentos, ni siquiera por su experiencia. El mensaje de ellos era poderoso porque descansaba en la suficiencia y en la autoridad de las Escrituras. Y esto es muy significativo que lo tomemos en cuenta, porque hoy en día hay muchos predicadores elocuentes que son muy buenos comunicadores, pero no son buenos predicadores, porque no están enfocados en el mensaje que da la Biblia. Son buenos motivadores, son buenos comunicadores, pero su mensaje no es completo. Su mensaje descansa más en sus habilidades que en la Escritura. Y el mismo Jesús nos dejó el ejemplo. Cuando él fue tentado por Satanás, no confió en su propio talento ni siquiera usó su soberanía y poder en ese momento. Él recurrió a la Escritura. Escrito está. Pero no solo esto. Cuando Jesús resucita, en el capítulo 24 de Lucas, está la narración de que él se aparece a unos discípulos que iban camino a Emaús y ellos iban hablando de las cosas que acontecieron en ese momento. Y luego de un rato, versículo 25 en adelante, Jesús les dice: oh insensatos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y note especialmente el versículo 27. Y comenzando por Moisés y con todos los profetas, les explicó lo referente a él. ¿Dónde? En todas las Escrituras. El mensaje de Apolos, ¿en qué estaba basado? En las Escrituras. Y aquí que le explicó a aquellos hombres todo lo referente a él conforme a las Escrituras. Y si usted va a Primera de Corintios capítulo 15, los primeros 3 versículos dicen: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y mire la razón que él da para esto. Versículo 3. Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Hermanos, no hay que inventar la rueda. No estamos llamados a estar buscando mensaje bonito por ahí. Estamos llamados a proclamar el evangelio conforme a las Escrituras. La Dios es suficiente. Esos hombres no descansaron en su elocuencia o en su habilidad para hablar. Su mensaje era poderoso porque estaba fundamentado en la palabra de Dios. Pero lo segundo que quiero que note de esta última es que ¿qué era lo que él quería demostrar? Y dice que él quería demostrarle a ellos por medio de la Escritura que Jesús era el Mesías. Y esto es esencial. Es sencillo leerlo, pero no es tan simple como se ve. Usted sabe que esto es tan esencial que fue en este punto que los judíos reprobaron. Tan esencial que ellos esperaban un Mesías, ellos creían en la palabra de Dios, que en ese momento era el Anticristo, y llegó el Mesías y dijo Jesús: a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Fallaron en ese punto. Es decir, esto era tan esencial que en este punto fue que los judíos fallaron, y esto era lo que él quería demostrarle.
Note que es lo mismo que hizo Jesús con los discípulos que iban a Emaús en el pasaje que acabamos de leer. Dice que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Porque de esto se trata el Evangelio. Permítame insistir un poco más en esto, hermano. Esto es esencial. No importa cuán bonito predique una persona. No importa cuán breve o cuán largo sea la prédica. No importa cuánta teología sepa alguien. Si el mensaje no es esta verdad, es un mensaje vacío. Pero aún más, si tú no crees que Jesús es el Mesías, entonces has creído en vano. Has creído en vano. Jesús comenzó desde Génesis a explicarle lo referente a él en las Escrituras. Lo mismo que hizo Apolos. En Génesis vemos que Dios crea el mundo. ¿Cómo lo hace? Y luego en el capítulo 3 nos relata cómo entró el pecado al mundo y cómo con el pecado entra juicio y destrucción al mundo. Pero también a ver que Dios no dejó el mundo abandonado a su suerte. Dios prometió una simiente. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo los profetas y cómo muchas de las cosas que hacían los judíos apuntaban a esa simiente prometida. Hasta que al llegar al Nuevo Testamento, dicho Mesías llega al mundo y habitó entre nosotros y cargó sobre sí la culpa de nuestra maldad, siendo él mismo el único camino a Dios. Pablo en Gálatas les dice, capítulo 1, versículos 6 al 9, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. Y en realidad no es que haya otro evangelio. Son unos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario a lo que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Estimados hermanos, no hay otro evangelio. Jesús, el Mesías, el que ha de venir, el que nos salva, el que nos perdona. Y este es el mensaje que proclamar. Si no proclamamos esto, en vano predicamos. En resumen, hasta aquí hemos visto que nuestra labor evangelística y misionera es a tiempo completo, no solo cuando nos reunimos en la iglesia, sino cada vez que se abre una oportunidad de compartir el evangelio. Hemos visto que Dios levanta y equipa a hombres y mujeres valientes para llevar a cabo la labor de proclamar el evangelio. Vemos que Dios da dones y talentos por medio del Espíritu, pero que estos no son suficientes. Debemos conocerlo a Él por medio de su palabra. Estamos llamados a usar con precisión las Escrituras. Y lo último que vimos es que el evangelio es el mensaje preciso que debemos proclamar por medio de las Escrituras. Permítame concluir dando algunas aplicaciones prácticas de esto que hemos visto. Hoy en día es cada vez más difícil proclamar el evangelio sin encontrar oposición. Hace apenas unos años atrás, algunos de ustedes recordarán, aún los inconversos mostraban mucho respeto cuando se predicaba. Uno salía a hacer una campaña evangelística muy atenta y respetuosa. Pero esa realidad ha cambiado. La gente se opone a la verdad. Y es por eso, hermano, que se hace urgente
que al igual que Pablo, nosotros prediquemos sin cansarnos, que aprovechemos cada oportunidad de anunciar a Cristo, que cuando tú tengas una oportunidad de proclamar el Evangelio, no la pierdas. Habla de Cristo. Recuerda que el mundo necesita esperanza. En segundo lugar, cuando se trata de la Biblia es importante no solo cuánto tú sabes, sino cuán preciso es lo que sabes de la Biblia. Si quieres proclamar el Evangelio, debes conocer las Escrituras. Debes conocerlo. Es esencial conocer el Evangelio conforme a las Escrituras. Es importante que nos equipemos, que escudriñemos la Biblia. No te canses. La Biblia es como un océano tan profundo y vasto que es imposible abarcarlo completamente. Una tercera aplicación: en la iglesia hay diversidad de dones, pero de humildes en reconocer los dones que Dios le ha dado a otros, pero a la vez debemos ser humildes en aceptar la enseñanza y la ayuda de otros. Seamos humildes, hermanos, ayudémonos mutuamente. Una cuarta, debemos reconocer que los dones y los talentos que Dios nos da no es para vanagloriarnos, es para que el Evangelio siga siendo expandido y para la edificación de su iglesia. No pienses que eres porque Dios te ha dado dones y talentos. Al contrario, sé humilde y úsalo para el Señor. Hay un cantante cristiano llamado José Ferrer que dice: la iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. El amor es quien sustenta esto. Y seamos humildes en ayudarnos, en lugar de criticar, en lugar de buscar tu propio interés, en lugar de sentirte superior a otro. Recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo y que estamos llamados a procurar y a edificarnos mutuamente. Una más, recuerda que el mensaje que debemos proclamar es el Evangelio, no es otra cosa. No es superación personal, no es motivación, es el Evangelio que el mundo necesita. Y no hay otro método, es gente de autoridad, la Biblia, a donde debemos acudir. Finalmente, mi hermano, Jesús, el Mesías prometido, es la fuente de nuestra esperanza. Es la fuente de nuestra esperanza. Como dice una canción, porque Él vive, no temo al mañana. Que Él vive, no hay temor. Hoy en día el mundo vive lleno de temor. El fuego que está consumiendo en la Amazonas, la guerra comercial por aquí, el ciclón que se acerca, la gente está atribulada, abrumada, con problemas, con desesperación. Necesita escuchar un mensaje de esperanza, y esa esperanza es que así como un día Él se fue, volverá para buscar a los que le aman y estemos para siempre con Él. El Evangelio de Juan dice que en el principio y el verbo era Dios, y más adelante agrega, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y el versículo 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Si hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido esa plenitud que solo Cristo da, si tú estás aquí y todavía no has creído el mensaje del Evangelio, yo te invito a que abras tu corazón, invita a Cristo a tu vida. Dile, yo quiero tener esto. Si quieres conocer más sobre el Evangelio,
Acércate a uno de los pastores o de cualquier hermano al final. Pídele que te explique más del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si todavía no conoces a Cristo, ora y pide a Dios que llene tu corazón. Padre, muchas por la esperanza que tenemos en Cristo. Muchas gracias por los dones que da la iglesia. Muchas gracias porque tú equipas hombres y mujeres fieles. Oh Señor, queremos suplicarte en este momento, danos para recibir tu palabra, para ser aconsejados por otros. Señor, levanta hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a proclamar el mensaje del Evangelio. Señor, y ayúdanos, úsanos como gracia para anunciarle al mundo que Jesús es el Mesías, que hay esperanza. Nuestra esperanza está puesta solo en ti, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.